Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. Cracosia Podcast, estamos acá reunidos nuevamente después de poco tiempo para hablar de una película novedosa, un estreno. Estamos acá para hablar de Nope, de Jordan Peele. A mi lado lo tengo al señor Luquitas Rodríguez. Lucas, ¿cómo andás? Acá estamos, siguiendo atentamente los acontecimientos. Estaba viendo que ganó la selección de básquetbol y está en la semifinal Ganamos. de la América. Vamos con Estados Unidos. Estados Unidos, pero un Estados Unidos medio, claro. Sí. No es. Se murió. Completo. Es verdad. Hay que posicionarse rápidamente sobre la muerte de la reina de Inglaterra. Acá, a mi izquierda, el señor Citric, como siempre. Buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión y bueno, estaremos, el paciente a analizar será Jordan Peele y veremos qué inconvenientes, qué problemas nos trae. ¿Qué opinará Jordan Peele, no? De la muerte de la reina de Inglaterra. ¿Qué opinará el Jordan? Sí, estamos acá para hablar de creo yo, uno de los directores ya como recurrentes del podcast, ¿no? ¿Son 3 películas? Son 3 películas. No tiene más. No. Y ya hemos hecho episodios de las 3. Sí. Un poco pasa con Shyamalan, como también pasa con Mangold. Es este tipo de directores que, bueno, medio que cuando empezó el podcast, de hecho Jordan Peele medio que empezó cuando empezó el podcast, ¿no? Mal. 2017 creo que es Get Out. Y nosotros arrancamos en 2018. Después sacó Us en 2019. Y ahora estamos con Nope en 2022. Y bueno, creo que está bueno tener este tipo de directores que ya son como medio de la casa. Y creo yo lo que me gusta aún más de esta película es que ya vimos 2 películas que nos habían gustado mucho, las hablamos y había mucha tela para cortar. Y ahora vemos una tercera y medio que se reconfirma las cosas que estábamos hablando antes. Y bueno, medio que nos hizo un favor, ¿no? El Jordan. Yo creo que es de las veces que en lo que va del año más interpelado, por decirlo de alguna manera, salí del cine. Me cagó a palos el Jordan. Espectacular, me pareció, más allá del análisis y lo que vamos a hablar, una especie de muerte y resurrección en sala. Esa película que salís en otro planeta, es como si el mundo se hubiese transformado, o vos, y la pasé como un enano. A mí me pasó también con Maverick, ¿no? Creo que justo, bueno, tampoco me parece casual que las 2 películas hablen de cosas parecidas. Pero sí, del año es como una de las bombas, ¿no? ¿Cuáles son las películas del año? ¿Las mejores del año? Sí, Bueno, en lo que va del año. las 2 que mencioné. Top Gun, para mí igual, amé Top Gun, me encantó. Debemos el episodio, me parece bastante mejor Nope. Me parece a mí, que tiene muchísima más, sí. me parece más sustanciosa, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Para mí la mejor es la de Argento, Dark Glasses. Bueno, Glasses. sí. Muy buena. Después está ¿Spielberg fue este año? No. El musical fue el año pasado. Sí. A mí X de Ty West me gustó mucho, pero ¿Qué me olvidé? creo que boludo? corre, ¿no? Un poco de atrás de estas 2. Está algo la película esta que no vamos a hablar en otro momento. Es de Orphan. Orphan, sí. Orphan First Kill. Después no. El Monte de este año. El Monte. Estoy chequeando en Letterboxd, Pero sí, no. La verdad que el año viene flojo. La de Londres. Deep Water. La de ¿Qué? Anna Deepwater. Taylor-Joy. Deepwater, sí. Anna Taylor-Joy en Londres. ¿Fue este año? No, el pasado. ¿Cuál es el anterior en Londres? Los La Knights. Knights. Sí, no, después. A ver. Sí, está en noviembre, es de noviembre del año pasado. Estuvo Cronenberg, pero bueno, no Tuvo Elvis. nos parece de las mejores, claramente. Mira, pensé que me estaba... Bueno, Granizo, ¿no? Mira, Sí, pensé que me estaba olvidando de algo. No, la verdad que el año viene siendo bastante flojo. No quería ser categórico, pero hasta ahora la mejor de mi año. Sí. Y bueno, no sé, hay que ver qué se estrena después. A mí me gustó mucho, estoy viendo acá, la última de Beavis and Butthead. Excelente. No la vi todavía, la tengo. La de Louis C.K., 4th of July. Ah, Esa hay que verla.
y la que escribe Schrader, There Are No Saints. Bueno. Pero bueno, ya habrá el episodio en su Sí, momento, sí, ¿no? sí. Sí, no, y Era más ya. También falta como la época más importante de películas, de estreno, va. Pero sí, es que no creo igual que. ¿Paul Thomas Anderson fue el año pasado también? Sí. Boludo, Pasa que acá llegó todo en enero, ¿viste? ahí va. O sea, la vimos en enero. Pero bueno, sí, claramente es como una de las películas del año, independientemente de lo que salga después. Hay mucha tela para cortar en cuanto a Nope y también en cuanto a Jordan Peele, porque creo que hay algo que está bueno de la película, que es que más allá de reconfirmar cosas que veíamos en Get Out y en Us, también aporta, creo yo, como cosas nuevas para hablar, que incluso te hacen repensar las dos películas anteriores, y eso es muy valorable. Creo que eso es uno de los puntos en los cuales la película nuevamente sobresale. Ya que vos, Lucas, estabas hablando de esto de que es la mejor de este año, a mí me parece la mejor de Jordan Peele. No sé si acá a vos te faltabas, pero vos, Citrix, creo que también coincidís o No, la estás pensando. no, la estoy pensando. Bueno. Yo creo que no lo tengo todo claro. Pero porque también, por una cuestión de que Hay que darle tiempo, decís. hay que darle tiempo. Get Out la tengo muy estudiada, la vi muchas veces. Claro. Aparte, son más de terror. Y vos el terror ahí te... Puede ser, sí. Pero las vi más veces, las tengo como más caladas. Hay que darle un tiempito, me parece. Claro. No, pero... Sí, tampoco es una competencia, ¿no? No, o sea, claro. No, pero ya que se tenga la discusión, es bueno. Pero bueno, antes de todo eso, vamos a hacer las preguntas, ¿no? Las preguntas de Craco, las preguntas del público, que las tengo acá anotadas. Buenas preguntas hoy, ya les voy adelantando. La primera de todas es de parte de Tincho Castag, que pregunta, hablando de terror, ¿no? ¿Cuál es la escena más tensa que vieron? A mí la de la ruta en Animales Nocturnos me mata. Yo entiendo que es la del accidente, ¿no? Sí. Bien. Buena película. Puede no ser de terror, no está diciendo. Sí, o sea, Sí, el Rancho Span. la noche es fan, exactamente. Lucas, Esto es totalmente subjetivo, pero una de las cosas que más recuerdo de tensión es cuando... No sé el nombre en inglés y tengo el nombre en español, pero viste de verlo en Film Affinity, eso de Polanski. El quimérico inquilino se llama en España, pero no sé cómo es el nombre. De Tenant. Cuando mira por la ventana, a la ventana de enfrente, se viven, creo que son los momentos de mayor tensión y yuyú que viví en mi vida, porque está él del otro lado. No, totalmente perturbador y de tensión. Y después yendo a lo más normal, el bebé Rosmarie, esas cosas, pero creo que me marcó un montón en la adolescencia eso de él mirando al vecino y que estaba él mismo en la casa. Ni siquiera me acuerdo bien qué es lo que pasa. O sea, me acuerdo que la película por supuesto va con el vecino, pero recuerdo que me dio muchísimo miedo. ¿Cedric? Estoy pensando en alguna reciente. Se me ocurre una, pero no me acuerdo específicamente la escena. O sea, no me acuerdo cuál de todas, pero me acuerdo que Medium tiene, viste, algunas escenas de tensión muy bien construidas, pero no termino de recordar cuáles eran específicamente, ¿no? Bueno, el clima, o sea, me acuerdo de escenas que estaban muy bien, pero no sé cuál poner por encima. Bueno, está la de las cámaras de seguridad, ¿no? La de las cámaras de seguridad puede ser. Ella aparece bajo la escalera. Sí. Sí. O cuando está encerrada, viste, Lo del perro. cuando ella la encierran en una habitación y al mismo tiempo se está haciendo el... El bebé. No, es terrible. Sí, me parece que de medio. Eso. Yo voy a ir con la que más tengo reciente. Es Once Upon a Time in Hollywood, pero no es la del Rancho Span, sino... Igual hablo más de la primera experiencia, porque después quizás no me pasó tanto esto, pero la primera vez que la vi, que acá nadie sabía que iban a salvar a Sharon Tate. Sharon Tate,
A mí me agarraba en la escena final mucho. Me da miedo. Claro. O sea, me daba como mucha angustia estar viendo como, bueno, cómo se acercaban, viste, a la casa. Porque bueno, no sabía lo que iba a pasar. Y yo recuerdo en el cine pasarla mal, muy mal. Al punto tal de que me estaba estaba muy preocupado por una persona que ya murió. Pero bueno, después, con lo que uno ya sabe de la película, no lo afecta tanto. Y después películas de terror más clásicas, yo creo que... No sé, a mí me da mucha cosa, tipo las películas como con cosas chamánicas, ¿viste? Como... Ah, mirá. Bueno, más o menos como de Medium, ¿no? Pero pienso en dos. Una es The Serpent and the Rainbow de Craven, ¿no? La serpiente del arcoíris, cuando están ahí en Haití y hacen todos esos rituales medio zombies, no quiero saber nada. Y después en una que no es de terror, que también me pasa lo mismo, es The Last Wave de Peter Weir. Sí. Hay alguna cosa ahí con los... Pero la Wave sí es de terror. El terror de la Wave. Para mí no es. ¿La aventura? Para mí no es. También tiene... Sí. Para mí es medio No. drama, De las web es No. la de los tipo No. alcantarillas. Sí. Es la que sobre el final... Ahora. Terrible. No sé si es de terror. Sí, es de terror, es un clásico de género. Bueno, la tenía que volver a ver. Pero sí, recuerdo que esa también me daba mucha angustia. Bueno, ¿Qué el otro marcan día más? vimos Nomads. Sí, bueno, yo también lo vi. Y tiene una escena con una monja. Esa es un yuyu terrible. Sí. Cuando el vecino de La Ventana Indiscreta se hace presente en el apartamento de James Stewart, es terrible también. Con los flashes. Creo que es de las escenas que más marcan, ¿no? Las de tensión. Bueno, el Lo otro que más te acordás, inclusive más que con las que más te reíste. Sí. El otro día veía de nuevo. Igual hoy se estrena Rear Window y hay gente riéndose en esa escena. Bueno, sí, sí. ¿Viste? Pero bueno. Hay una. La que te dije yo que el otro día la volví a ver. Es Extraños en un tren. Sí. Cuando el chabón lo persigue por todos lados, que está caminando por la calle y están creo que en el Capitolio y está todo blanco y el tipo parado de traje en la escalera de lejos. Es terrible, o sea, pareciese que estamos descubriendo Supera la Hitchcock, tensión ¿no? y Hitchcock. Pero tipo Frenzy también es terrible, ahí tiene momentos. Es que Extraños en un tren, viste, pasa. Para mí es It Follows. O sea, It Follows como que toma un montón de ahí. Y esa también, que justo vos hablabas el otro día del plano final, como en It Follows, cuando aparece el chabón alto en la habitación de It Follows, ¿vos la viste? No, sí. Creo que sí, la vi. Sí, la que lo persigue. Sí, la vi. Es un cagazo mal. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que es de Gabriel Fasano. Le mandamos un saludo. ¿Qué dice? Asocien persona real con la frase de Scarface, siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Justifiquen. Oh. No vale decir la reina porque se murió. No, yo siempre digo, aparte lo tengo reasociado a justamente a esa frase. Pero bueno, siempre lo digo, siempre. Es medio hasta aburrido repetirlo. Pero para mí a Maradona le queda impecable. Porque siempre lo asocio al personaje de Tony Montana. Y justamente a que siempre, inclusive cuando... bueno, como dice la frase, cuando mentía o cuando en realidad nadie creía que estaba así. Tipo cuando Diego dice a muerte con los jubilados. Que todos sabemos que no es efectivamente así, pero en ese momento era así. O sea, siempre siento que Diego estuvo cargado de una verdad constante y de que cada cosa que sucedía realmente estaba sucediendo, aunque se contradecía al siguiente paso. Me parece que le queda bastante bien. ¿Cedric? Repetí la frase. La frase es, siempre digo la verdad incluso cuando miento. Siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Te voy a delegar a vos mientras lo sigo pensando. Más latón. ¡Ah, re! ¡Banco a morir! Más le... Aparte estoy seguro que aprobaría. Yo le creo todo. Igual yo le creo que no miente tanto. No. Para mí habla siempre de verdad. Pero si en algún momento está mintiendo, no lo está diciendo de verdad. Así que sí, yo voy con el Charlie. Bueno, yo voy a ir con el Fanta.
¡Ay, banco! Fanta, también! el Fanta Buena es, pregunta, ¿eh? Porque también es muy mentiroso. es muy mentiroso, Pero, pero inclusive está siendo real. Sí, Sí. sí. Ponete este casco, Scaloni es real, inclusive siendo Qué un grande. truco. Bueno, vamos con la última pregunta que es Mati MDQ. Es Mati Gatti. Mati Gatti, me Un imaginé. saludo. Saludos a Mati Grande. Gatti, amigo de la casa. ¿Qué dice? Otra buena pregunta. Director que por filmografía, trayectoria subestimaban o prejuzgaban, pero después lo sorprendió. Chan. Y yo lo hicimos la semana pasada. Para mí, yo CMX hasta que lo redescubrí descansó en su CMX de este año. Sí. Pero después también me ha pasado con 1000 veces. Viste que hay cosas que no te atraen. Vos decís, no. Esas cosas que aplazás y decís, no, mira que ese póster, no me gusta tanto. Y finalmente te encontrás con que. Bueno, ahí estaba. Pero CMX creo que es el ejemplo más claro de eso. Yo realmente lo he subestimado. Yo creo que entré tarde a Almodóvar. Almodóvar. Sí. Ah. No lo. O sea, cuando empecé a ver directores y qué sé yo, Almodóvar es como un director, considerado director, te lo menciona hasta, viste, Sí. Luis Ventura te menciona Almodóvar. Y. El otro día Saro mencionó a Almodóvar. ¿Sí? ¿En qué? Sí, me dijo, no estás en una película de Almodóvar. ¿Y qué estaban Sí. haciendo? No me acuerdo, pero como. No es que te llamó Almodóvar. Algo colorido. Como si fuera Spielberg, ¿viste? Pero bueno, está en, Sí, sobre en todo la en la agenda, cultura ¿viste? nacional está. Y yo entré tarde, no sé, en realidad había visto algunas que otras películas, había visto Kika, ¿viste? Pero no había hecho la tarea, no lo tenía tan junado. Y bueno, después sí, obviamente hice la tarea y me vi todas las películas y me gustó mucho, pero creo que eso, ¿no? Que lo tenía ahí, bueno, algún día. También creo que Almodóvar, en primer lugar, está quemadísimo. Digo, cuando uno entra a verlo, está quemado. Porque, como vos decís, lo menciona hasta Saro, ¿viste? Lo puede mencionar Luis Ventura. Pero al mismo tiempo siento que, o esto me pasó a mí también, que está quemado por las razones incorrectas, ¿no? Como que nunca se habla. A Saro no te va a decir, bueno, Almodóvar de Palma, ¿no? Como el de Palma español. O los thrillers de Almodóvar, te hablan más de. Intelectual, ¿no? No, te van a hablar más de Todo sobre mi madre, ¿cómo se llama la otra? La mala educación, ¿no? Como esas. Creo, a mí por lo menos me interesa mucho, algunos melodramas están bastante bien de Almodóvar, pero lo que son los thrillers de él me encantan. Y quizás esa parte no está tan quemada. Y como está medio tapada, decís, bueno, lo mismo que me pasó a mí, lo redescubrís por ahí. Y después aporta al resto de sus películas. Es que para mí es un cine muy adulto. Digo, es para gente adulta, eso voy. Sí. ¿No? Es como hay señoras grandes, Sí. ¿viste? Y de repente ves adolescentes viendo Almodóvar. No estoy diciendo que los adolescentes no puedan ver Almodóvar porque, qué sé yo siempre vi cuento lo de Buñuel y Buñuel no es para adolescentes. No estoy diciendo eso. Pero lo que digo es que uno lo comprende mejor ya de grande y que quizás de adolescente le gusta más, ¿viste? La paleta de colores, le gusta más alguna actuación, pero como que no... Le gusta más lo superficial, ¿no? Y bueno, quizás eso a mí no me atraía en ese momento, ¿no? Como decía, bueno, esto, o sea, de la forma de la que se hablaba de Almodóvar por otros, qué sé yo, coterráneos, no me atraía, no, pero bueno. También es un director que como que medio que adoptó a Argentina, ¿viste? Sí. Como pasa con Berman y el video del amigo Quiroga. Como que bueno, tiene esta cosa de que uno de ellos empieza a ver películas y es argentino y Almodóvar parece que es un director argentino. Sí, lo tenés muy asociado a Calamaro, viste la etapa rock argentino en España, ahí en el medio Sabina y en el medio vive Almodóvar. Sí.
Yo voy a ir con, bueno, otro amigo de la casa que nos pasó lo mismo que con FMX, que es Mangold, o Sí, sea, sí, sí. no puede ser de otra manera. Un director que, bueno, cuando habíamos visto, bueno, yo había visto Logan, incluso antes del podcast, me había gustado mucho, pero no, nada, no, Logan, como que no, y estaba el resto de sus películas, y él estaba mal visto, sigue estando, de hecho, bueno, ahora esperemos un poco menos, ¿no? ¿Cuándo sale película de Mangold? Y sabes que no sé, el año que viene me parece. Ah, Indiana Jones. Ah, El año que viene. De hecho, me acuerdo que acá fue el día que pegamos el click, que fue cuando fuimos a ver vos y yo Ford vs Ferrari. La fuimos a ver y está bueno, están buenas las carreras. Y salimos. Yo no es que salimos completamente transformados ya de Ford vs Ferrari, pero la vimos y dijimos, che, esto es una bomba total. Y a partir de ahí fue que se hizo como el ejercicio retrospectivo de ver las demás y ahí dijimos, no, che, esto es como... No es que justo en Ford vs Ferrari, que a veces puede pasar, metió un golazo de tiro libre y el resto de su carrera es floja. Así que bueno, yo diría que es Mangold y no porque sea mi amigo. Pero bueno, eso han sido las preguntas. Buenas preguntacas tocaron hoy. Gracias a todos por mandarlas. Y vamos a ir con Nope. Bueno, vamos a pasar a hablar de la película en sí y de Jordan Peele. No sé si... Creo que en su momento... Porque ya hicimos 2 episodios de él, no hemos hablado un poco de las bases de sus películas. Digo, a diferencia de quizás MX, que hicimos toda una introducción, ¿no? de él, antes de hablar propiamente de Náufrago. Sí me sí, parece... Ya está, ¿no? O de Shyamalan mismo. Sí me parece interesante remarcar esto, que la película arranca y un poco se basa en este tema del trauma, ¿no? Hay un trauma del pasado, que es algo muy típico en Peel, y a partir de ahí como que se va surgiendo todo un camino para recorrer y volver a ese trauma si se quiere, eh, y cerrarlo. Lo que está bueno de la película es que ya arranca incluso con algo, no sé si llamarlo autoconsciente, pero con un guiño, que es este tema del mono. Viste que vieron que la productora de Jordan Peele se llama Monkey Paw, y bueno, arranca con un monaco asesino la aparte película. empieza Con la voz en con la off. voz. Claro, es como una voz. No, o sea, empieza. No sería voz en off, porque es lo No, que está no. sucediendo y nosotros sin mirarlo, mirando los títulos. Sí, no me acuerdo cómo se llama ese recurso, pero es como voz. No es desincronizada, pero hay algo ahí. Es algo con esa palabra. Y ahí aparece el. Y ahí aparece la imagen del mono. Y bueno, vemos como este primer flashback de la película. Y después vemos el segundo. Primero aparece un salmo, Sí, ¿no? Que sí, dice... caerá con todo el peso, ¿no? Sí, algo- como que te voy a hacer. Sí, dice. Tipo el. I'll make you wild, claro, es como te voy a hacer. Como... o sea, términos coloquiales es te voy a hacer mierda y te voy a convertir en un espectáculo. Eso es. Sí, que podría ser tranquilamente Nightmare Alley. O sea, Nightmare Alley es esa frase. 100%. 100%. Exactamente. Y aparte ya ahí eso dice eso y empieza Con el show. con un mono todo vestido de nene que se termina sacando el gorrito. En medio de lo que va a suceder en la película, Claro. medio lo inmanejable, lo trascendente y por el personaje que podemos hablar. Sí, y aparte viste que esta es una frase bíblica y está todo esto de la teoría de la evolución de Darwin, donde venimos de los monos y somos muy parecidos y nosotros somos la evolución, ¿no? Y acá hay un choque entre monos y humanos, ¿no? Y entre animales y humanos. En este caso lo primero que vemos es un mono, un chimpancé, donde en realidad lo que vamos a ir viendo es que o sea, no lo estaríamos entendiendo, ¿no? Claro, yo creo Ese que es el tema. la película va a discutir con la idea de domesticar y vender lo indomesticable, lo inmanejable para el humano. En la primera escena es el mono
y después va a ser el bicharraco Sí. en el cielo, ¿no? Sí, además digo, creo que lo que tiene la película con esto del mono y con el comienzo que tiene es, a diferencia creo yo de las otras dos películas de él, y acá hablo estrictamente de un primer visionado, porque bueno, que acá la vimos 2 veces, yo la vi 3 veces, ya la tengo medio como, no me pasa lo mismo, pero la primera vez que la ve tiene como cierta cuestión más áspera, ¿no? Como de cosas de una manera que está estructurada la trama y demás, que no es como si se quiere tan directa, al menos en un primer visionado. Uno arranca con el mono y decís, bueno, pero el mono, ¿qué tiene que ver? ¿Viste? Después obviamente conoces al personaje de Shoop, que es el amigo de Steven Yeun, y se va acomodando, después tenés el flashback y demás, pero incluso uno la primera vez que la ve como el flashback completo, que es ese momento del subtítulo, ¿no? De Gordy, y decís, chica, raro esto acá, ¿no? ¿Por qué lo mete acá? Como que no lo sigue de manera tan lineal, al menos en la percepción de un primer visionado. Yo recuerdo que en Get Out era todo bastante como, si se quiere, directo en ese sentido, ¿no? Como, bueno, nada, secuestran un tipo, Sí. él está en la casa, va a visitar a los padres de la novia, empieza a ver cosas raras, pero como que todo se da en una sucesión Lineal, sí. lineal, digamos. Incluso en Us, que en Us también arrancaba con un flashback, ¿no? Como en No. También, ¿no? Digo, Sí, no tanto un flashback en realidad. claro, no, Porque, arranca como en ese tiempo, arranca digamos. en ese tiempo y después tenés una elipsis larga. Claro, exactamente. Yo Pero creo que como que es más lineal también. un poco está la idea esta de que uno entra a la película con el punto de vista de Shoop y vas a salir de la película habiendo comprendido lo que había pasado finalmente en esa primera escena. Lo primero que uno se encuentra es un mono destruyendo todo. Y bueno, a través de la película y el camino de los personajes, uno sale transformado como salen el personaje, no me acuerdo el nombre de la hermana, y el de... Sí, Emerald y OJ. Está bueno que Sí. incluso cuando uno ve la escena inicial o, o la escena de Yu, puede llegar a decir, che, este pibe... O sea, puede llegar a ponerse del lado de Yu, ¿no? Obvio, yo creo que es así. Al principio uno entras a una habitación donde hay un mono haciendo concha todo y Sí. no entendés nada, justamente. No. Y la película termina, entre comillas, ¿no? Poniéndose del lado del mono, ¿no? Claro. Entre comillas, no está, Por lo menos no está entendiendo avalando por qué el le- asesinato no, claro. de toda una familia, sino que no... Bueno, no... No, casi Podría- que lo del mono fue un llamado, más que... Sí. No es... Sí, sí. Uno entendiendo por qué sucede esa especie del mal o de lo inmanejable haciéndose presente sobre las personas que, como siempre en las películas de terror, no terminan de comprender a lo que se enfrentan o a lo que tienen enfrente. No, incluso lo que pasa, creo yo, con Gordy en la primera escena, hablando de ponernos en su lugar, ya estás viendo en ese show como la idea de domesticar a un mono y hacerlo vestir como un nene y que toda la sitcom gire en torno a civilizar al mono. Obvio. E incluso como reírse del mono, digo, los chistes que hacen el padre y le dice, te compré un reloj, pero no lo puedes leer porque sos un mono. No, yo creo que en el hecho de que el mono se saque el gorrito hay algo ahí de... Bueno, evidentemente nadie entiende con el material con el que se está trabajando. En ese caso un mono, pero están haciendo televisión o están filmando sin mucho más sentido que el de vestir a un mono y venderlo. Claro, es que la gracia de la sitcom pasa por esa pavada, ¿no? Y esto, digo, está como Y que acto seguido, digamos, la escena que tenemos luego es que se está haciendo lo mismo con el caballo en la actualidad. Claro. Claro, exactamente. Con la diferencia que el padre tiene como cierta tradición encima Sí. que no trata al caballo como si fuese un mono, digamos, ¿no? O sea, toda la primera secuencia, que diría que es casi como una secuencia de montaje, ¿no? De él viendo, o nosotros, mejor dicho, viendo cómo funciona el rancho
y vieron que le ponen No, como... claro, yo igual me refería a tener razón, que viene primero esa escena. Me refería a la que. O decís el, Ah, la cuando pantalla muere el verde. padre. A la del estudio de No, la televisión. pantalla verde, claro. La pantalla verde y están haciendo lo mismo que con el mono, con el caballo. Sí, Claro, eso sí. nadie entiende nada. De Sí. hecho, tratan al caballo como si fuese algo manejable justamente. Esto de, no me lo pones un centímetro para acá, maestro, es un caballo. Por eso digo que si uno la piensa, yo puedo entender la confusión en el momento mientras estás viendo que no estás, viste, estás como, bueno, nada. Pero me cuesta entender a veces que alguien no puede hilar, ¿no? Cuál es la más allá de la relación de los personajes y entre sí, la función del mono en paralelo con la del caballo, ¿no? Donde está sucediendo lo mismo, pero en distintos tiempos, a partir de los mismos medios, digamos, cómo la historia se está repitiendo y la forma de ponerle un punto final a eso. Sí, bueno, yo lo que hablaba era de la escena que sí va en contraposición con lo del mono y con, Sí. con mismo lo del caballo, que es lo del padre, ¿no? Digo, el rancho, que es el lugar de la película, ¿no? El lugar de la película es el rancho Haywood, que un poco, esto lo habías comentado vos, Citric, lo de la importancia que siempre se le da como a la casa, ¿no? O al establecimiento, si se quiere, porque de hecho en Get Out tampoco es una casa, es también como un complejo, si se quiere, ¿no? Sí. Salvo que estar en el desierto, está como en una zona residencial, un bosque. Y en Us tenías el tema este de la casa de ellos, donde arrancaba, que la película arrancaba como una home invasion, ¿no? Básicamente. Sí. No, aparte tenés el arriba y el abajo, ¿viste? En As. Claro, bueno, en Get Out también. Sí. O sea, en Get Out tenés el sótano. Sí. Entonces siempre es como que hay algo acá. Lo curioso es Y en que... No ni hablar, ¿no? Claro, O sea, pero lo lo de curioso es arriba que viene de arriba. Sí, sí, sí. Eso es lo curioso, porque en las dos primeras películas que había hecho, todo era como el abajo. Sí. Y Ahora acá, nosotros estamos abajo. claro. Y un poco va con... Es que viste que acá se habla de... En un momento él pregunta si existen... Vos que la viste te vas a acordar más. Como los... Habla de milagro... Un mal milagro. Un mal No, milagro. Algo así, ¿Cómo se ¿no? le dice un mal milagro? Es una especie de algo por sobre nosotros que pone orden, pero que no pone orden de, bueno, esto va acá, Dándote la esto mano, va sí. allá, ¿entendés? Sino Te hace mierda. algo organizador, pero bueno, es Yo creo que si uno lo... Digo, yo no puedo aseverar esto que digo, pero sí puedo más o menos interpretarlo a partir de lo que ve la película. El extraterrestre o lo que sea, digo, en esta idea que vos estás mencionando, el mal milagro, además que lo menciona la película, es como un dios que se pudrió de todos. O sea, es un dios que en lugar de ordenar todo, en un momento dijo, che, pero la verdad hice todo este mundo y estos se están pelotudeando. Entonces, bueno, en algún momento llega el castigo. esa fuerza mayor que ordena, pero en la mitad, por supuesto que ordena como ordena lo salvaje, justamente, porque habla de que es un animal. Claro, es que creo que también la película aborda este tema típico de la cadena alimenticia, ¿no? Digo, ellos están viendo a este animal, porque bueno, entendemos que es como un animal, Es un bueno, animal. igual es algo bueno de la película para mí, que Sí. sea un animal, pero un alien, o sea, no es nada, es Como algo. lo alto, es el mal milagro, es lo alto, claro. Pero bueno, en los ojos de ellos y lógicamente de nosotros, al también ser humanos, decimos, bueno, esto es el mal. Pero el mono ve a los humanos de la misma manera. El caballo ve al humano de la misma manera. Digo, es este tema de la cadena alimenticia. Que eso es dentro de sí un propio orden, digamos. Lo que pasa es cuando ese orden hay algo que lo desencaja, ¿no? Que en el caso de la película vendría a ser el chino, ¿no? De Jup. Que después lo hablamos igual, ¿no? Pero este tema de domesticar y demás, ahí es cuando se desenfrena todo. De hecho, algo que está bueno, ¿no? Un poco más los pequeños detalles de la película, que es es el momento sí, cuando están haciendo vieron la secuencia de montaje, se escucha la radio, ahí ya dice algo de que hay como unos campistas que desaparecieron.
Dice, desaparecieron tantos campistas por esta zona, no se los puede encontrar y demás. Y ya lo ves actuando, digamos, ahí como a este animal. Incluso cuando vos ves la primera escena del padre, cuando muere el padre, que está lo del avión, vos ya sabés que no es un avión. O sea, que ahí hay algo raro. Y creo que eso es uno de los valores, una de las virtudes más destacables de Peel, que es todo el tema de la introducción al fantástico, ¿no? Como eso, que bueno, uno la piensa y dice, bueno, es lo mínimo que tiene que haber. Bueno, pero muchas veces no está bien hecho, ¿no? Y no está tan marcado como acá. En Get Out, ya la casa de por sí era toda una entrada. Creo que Nas, que es como el momento del fantástico en Jordan Peele, es la casa de los espejos, ¿eh? Sí, la casa de los Sí, el espejos. inicio. Sí, el parque de atracciones. Y acá es toda esta secuencia donde el mono, incluso que parece lo más terrenal, ya ahí hay algo como, no mítico, sino como fantástico. Que después lógicamente se completa con el flashback reconstruido en su totalidad. Y ni hablar cuando pasa lo del avión. Incluso si en ese momento quisiéramos pensar que lo del avión es efectivamente un avión, viste que, che, qué mala suerte, justo pasó un avión y le cayó algo en la cabeza al tipo. Bueno, pero ahí hay algo como de lo cotidiano que se vuelve fantástico. Sí, sí. Decís, esto es algo que Tan raro. le pasa a una persona en 1000 años. Sí, la rana de Magnolia. Exactamente. Creo yo que eso siempre en él está completo. Más allá después del desarrollo, que también está muy bien, creo que estos momentos son como uno de los más importantes en sus películas. Bueno, y ahí en la muerte del padre, él tiene un diálogo con el padre que me gustaría volver a verlo, pero la vi ayer en cine y la voy a volver a ver esta semana, no recuerdo, estoy seguro que ahí debe haber cosas para hablar, pero en la muerte del padre tiene lo de la moneda, o sea que la moneda es esa moneda que le dedica un primer plano y a su vez creo que es el centavo estadounidense que dice In God We Trust. Claro, que cae del cielo, que ¿no? cae del cielo. Y además, después de ese primer plano a la moneda, le dedica un plano a una llave. A la llave que se le clava al caballo. Me parece casi un código secreto de Faretiano, ¿viste? Un código Morse de ti, 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 ti. Porque tenés esto de que la moneda es la llave. Sí, sí. Y Aparte la y llave después en el caballo. caballo. Y después está la llave en la Sí, moto. La llave en la moto. Creo que también la película, digo, y él tiene a favor esto, que lo vamos a ir como desmenuzando. Todos los elementos que aparecen después van cerrando. Eso es tremendo como en toda buena película tiene que estar, pero acá, incluso en una película así, que como decía antes, me pasaba la primera vez que la vi con lo del mono, viste, como que no... Había algo que no terminaba de entender muy bien en su estructura. Después sobre el final hace así como un regalo y te lo deja servido en la mesa. Y para mí no es tan fácil en esta película, porque tiene bastantes cosas, digo, para las que comentar, de las cuales jugar. Tenés la locación del rancho, tenés la locación del, no sé, Jupiter's Claim, ¿no? Se llama, ¿Es creo. el parque? Sí, creo que se llama Jupiter's Sí. Claim. Tenés el tema del estudio, bueno, el flash con el mono, la división en los capítulos, ¿no? De los, viste, la película está dividida en capítulos con los nombres de los caballos, animales. o los animales, mejor dicho. Y al final como que te lo dan en un regalito. Está bueno esto de la película, de la escena del estudio, que va un poco de la mano con una idea que estaba en Maverick también, que es el tema de lo analógico y lo digital, ¿no? También la película va en parte con este, más allá del tema de la cámara, este tema de la tradición. De hecho, el padre de él es ¿cómo se llama? No, sí, no, el actor es Kid David, ¿no? Kid David, sí. Que era el de... Está en las películas de Carpenter. Claro, en La Cosa Y está en... The Live. They Live, claro. Sí. Actúa en... Sí, gran actor. Como ya la película te plantea esta idea de más allá de ser el padre de él, es como un actor veterano que está dentro de la película. Y también dentro del género de terror. ¿No? O Claro. sea, pensando también en cómo... de hecho, justo leí una declaración de Jordan Peele diciendo que él va a ser... No lo dijo... no sé, después hay que ver, ¿viste? Tarantino también dice que va a hacer 10 películas y capaz que te hace 15.
pero dijo como que no, él quiere hacer película de terror nada más. O sea, un poquito de comedia, con un poquito de aventura, con un poquito de suspenso, pero película de terror, ¿no? Lo cual yo no sé cuántos de los directores que están haciendo ahora terror y son tan conocidos van a seguir haciendo películas de terror en 5 o 6 años, ¿no? O dicen, sí, yo quiero hacer películas de terror toda mi vida. Porque el terror está visto, y si uno agarra la historia, como, bueno, el género con el que arranco, una la pego puerta un de poco, entrada. y después me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Drama, sí. Me pongo a hacerlo serio. Entonces, bueno, que tome a Keith David, ¿no? Y tomando la figura de Carpenter. Creo que la película también tiene como una fundación muy importante en toda la historia del género. Vos, Lucas, hablabas esto de Spielberg, por ejemplo, ¿no? Y es medio. Yo la veía ayer. Y es medio como ver una película de Spielberg. Porque tiene esta idea de todos los géneros encontrándose. Y a su vez esta cosa de bicho espectáculo. Tiburón. Sí, de Tiburón, que es como la referencia más directa, ¿no? Sí, ayer parecía estar viendo una película de Hollywood, una película de... Por los multigéneros. claro, del multigénero y una... Va a sonar, yo por supuesto que no soy estadounidense, pero una película americana, una película... Una buena película. Sí. Fine Sí, movie. exacto. Me olvidé así. Vos decías lo de ET, por ejemplo, Sí. ¿no? El plano, el mono mano es medio ET también. Esto quería decir antes de olvidarme, que lo primero que aparece en la película en realidad es la secuencia de títulos, Sí. con el caballo famoso, que es la primera imagen en movimiento, que después nos vamos a enterar que es el tatarabuelo de ellos, y después creo que va de atrás hacia adelante, y es estamos adentro del bicho, estamos Sí, adentro ahí de ya estamos dentro del bicho. Sí. Estamos adentro del bicho, que el bicho sobre el final se va a convertir en un lente. Y bueno, ahí medio que está ya las posiciones tomadas de la película, que detrás de la imagen en movimiento está eso fantástico. eso fantástico, eso de lo que estábamos hablando, inmanejable, el sustento de ese caballo, el de la primera imagen en movimiento, el sustento del cine, tiene que estar esto inmanejable. Hay mucho de la película con este tema de los encuadres, ¿viste? Este tema de los sobreencuadres. Como para Sí, que un quede... montón ahí. Viste que incluso lo del mono está primero tomado como con el encuadre de la mesa. Sí. Y que también tiene El velo. la tela verde, el velo verde. Que también después están las cortinas de la casa y demás. Y que también va a estar en la víctima del mono. Viste que al final la chica a la que el mono ataca está mirando el show La de tribuna, Juke sí, la tribuna, con, sí. con el velo hasta ese mismo lugar. Como personajes que no pueden ver, ¿no? Personajes que no terminan de sacarse ese velo. Sí, y también está... Después hay otros más sutiles, si se quiere, como muchos planos de personajes en ventanas, ¿no? Pero siempre como encuadrados en rectángulos o justamente encuadrados que te dan un poco la idea esta de la imagen en movimiento. De hecho, hay unos planos que hace bastante, que es cuando vieron la cámara pasa como por atrás de los pilones de madera, Sí. de los tablones de madera o de cortinas. Incluso cuando él está... ¿Vieron esa escena cuando ellos tres van a la ciudad, digamos, y ellos se refugian en el cuarto de Angel, ¿no? Donde Sí. vive Angel, y los dos están jugando y OJ ve por la ventana y la ventana también tiene como esta secuencia así de líneas verticales, que es un poco también el tema este de la composición de la imagen en movimiento que se generaban dentro de otros factores a partir de ese secuenciamiento. Incluso vieron, creo que el momento más significativo de eso es cuando, no me acuerdo, creo que es el caballo blanco, creo que es Trébol, me parece, cuando se lo lleva, vieron que hay un momento que el caballo viene corriendo, OJ está escondido como en ese, no sé cómo decirlo, en ese refugio, no sé, ese granero, y el caballo pasa como por las líneas y se lo lleva a la nave. Sí. Y eso es el caballo en movimiento, digamos, de su ancestro. Obviamente lo que pasa es que no tiene jinete. Claro. Y un poco la idea de la película es como
que el caballo tenga jinete, o sea, que alguien lo vuelva a mover. Ya con el padre, digo, es tremendo eso, como el padre aparece 2 minutos, no sé cuánto aparece. O sea, aparece ahí, después aparece en un sueño que le habla a él y nunca deja de tener peso. Que es algo que en el resto de las películas también estaba, ¿no? El tema del padre, de los padres y de la madre. Porque viste que en Get Out estaba lo de la madre y en Us estaba lo de los padres y bueno. Y mismo lo de los animales, porque estaban los conejos en Us, el venado en Get Out. El venado, sí. Que lo veía, ¿te acordás que estaba el venado cazado? Que lo veía en el sótano también o sea, el venado... La cabeza. Claro. Medio coleccionista de... Hay algo bueno en la presentación de ellos, que bueno, nosotros lo vemos a él, que durante toda la película va a ser un personaje que no habla mucho. No... Me parece un actorazo, pero además de eso, todo lo contrario, su hermana o su complemento que habla por demás. Una verborragia, él empieza intentando hacer el speech de cuidados sobre el caballo. Ellos alquilan el caballo para filmaciones, ni siquiera sé si son para películas. Sí, o sea, ellos tienen como un rancho donde entrenan animales para Hollywood. Claro. Es eso, básicamente. Que además ellos se llaman Haywood, Hollywood. Y bueno, ella aparece con cierta elocuencia, pero a la vez totalmente confundida y distinta a cómo va a salir de ahí, que es con el monólogo aceitadísimo, pero el monólogo medio... el jinete, que en realidad era nuestro tatarabuelo, y medio como repitiendo Está desprovisto de sentido, Está desprovisto de sentido, claro, ¿no? Medio esto... A su vez también hay cierto reclamo ahí de... Todos saben quién es el caballo, pero nadie sabe quién era el jinete. Y hay un cierto reclamo de repetición o del lugar común, si se quiere. Y bueno, sobre el final encima ella se vende en el sentido de soy actriz, bailarina. También conduzco motos, dice. Sí. Conduzco moto. Le falta decir que soy influencer. Y cómo entra y cómo va a salir de ese lugar. Ella va a conducir una moto, pero la va a conducir de otra manera. Y ella va a terminar, después lo vamos a hablar, pero casi convirtiéndose en directora. Porque ella termina filmando o haciendo el plano que vale en la película. Yo igual sí creo que ella al principio está un paso adelante de él, pero me parece, literalmente, Sí. aparte porque Toma la palabra. hay un planazo que es el de, porque vieron que en el estudio está Antlers también, que cuando uno la ve por primera vez no lo registra, ¿viste? Pero después vuelve. Hay un planazo que la cámara empieza atrás de Antlers y se va acercando así y ella está hablando, ¿no? Está haciendo como el speech, él está atrás y Antlers está como filmándolos a ellos dos, que es el final de la película, y la cámara se va como acercando, desaparece Antlers y queda ella encuadrada con él, pero más allá de lo literal creo que ella arranca como un paso adelante de él por una cuestión de seguridad y lo que le falta es el complemento que le tiene que dar él, ¿no? Digo, ella se va a quedar quizás en una posición superior a él en todo momento si la cosa no avanza, pero para que ella pueda terminar de trascender tiene que volver a activarse Sí, él. porque ella en algún momento se baja inclusive, ella se quiere bajar. Y él le dice, no, acá creo falta que algo. siempre está primero él. Yo creo que a los Es dos más, en su lugar, ¿no? él Es se- medio él- como él- que él, lo que percibo del personaje, pero esto es simplemente percepción, él siente que tiene que aprender algo, pero no entiende bien qué. Pero por eso hace silencio. Y ella lo único que hace es hablar. Y él está como en la película diciéndole, pará porque acá me estoy perdiendo algo. Pero fíjate que incluso al lugar llega primero él. Sí. Ella llega Bueno, después. claro, sí. O sea, yo creo que él está un paso adelante de ella. Lo que pasa que obviamente que para que la cosa funcione tienen que estar los dos al mismo hablando el mismo lenguaje, ¿no? O Claro. sea, a ella por un momento le cuesta entender que tiene que quedarse, ¿no? Claro. Y que tiene que ver que esto se tiene que solucionar, porque si no se soluciona todo, en principio, todo lo que... O sea, lo superficial es, no, nos quedamos y hacemos unos pesos. Pero ellos saben que en realidad lo que están enfrentando es todo su pasado, ¿no? O sea, la muerte del padre
la tradición de su familia, y además, como dice el personaje y entiende un poco a medias, pero entiende un poco más que el resto, es el personaje del rubio, que dice, y además vamos a salvar el mundo, ¿no? O sea, Claro, vamos a claro. salvar a la Tierra, ¿no? En esa cena. Que es como, sí, o sea, es eso. O sea, es todo lo nuestro y es eso también. Sí, medio Igual porque- creo que hay algo medio, me parece que hay algo medio irónico ahí con esa frase. Porque yo creo que un poco se está como burlando, si se quiere, de la conciencia servida en bandeja. Como que el pibe está diciendo, Yo creo que che, esto él- es importante. quizás el personaje lo está haciendo desde ese lugar. El personaje lo está haciendo de ese lugar, pero Pero el subtexto de eso es medio ordenando el mundo, ordenando lo que filmamos, de alguna manera se está salvando el mundo, no de manera literal. En el caso de la película sí, bueno, porque hay un bicho, por supuesto, pero sí, medio que se ordena, no sé si la palabra salvar, pero sí, ordenar el mundo de alguna manera es sí, salvar. estamos salvando vidas, cosa que Jupp con su espectáculo no está haciendo. No, Al contrario. está entregando vidas Sí. sin De hecho, una de las cosas que no se dicen en la película, que es cuando él va, ¿vieron cuando lo conocemos a Jupp por primera vez de grande? Van al rancho, vieron que él le dice, bueno, quiero iniciar las gestiones para recuperar a mis caballos. Y los caballos están muertos. Sí, sí, sí. O sea, todos los caballos que fue él prestando lo usó el otro para dárselo de comer a la nave. Yo creo que con respecto a lo de Angel y con respecto a toda la película, me parece que todos los personajes tienen como una parte a aportar, salvo si se quiere Jupp, pero que siento que Jupp lo aporta desde otro lado, ¿no? Como lo aporta desde el error. Pero los otros tienen como cierto entendimiento de algo. Puede ser, por ejemplo, Antlers con el tema del cine, de registrar lo imposible, de ya tenerlo como grabado. Pero le falta ese complemento. Justamente después en el final, en su muerte, se nota lo que le falta, ¿no? Y en el caso de Angel, vieron que él un poco cuando los conoce a ellos introduce el fantástico, como que introduce la mitología del alien. Dice, bueno chicos, esto es un alien y demás. Pero una vez que termina de darle todo ese discurso de que ahora no se llaman ovnis, se llaman le dice, bueno, lo vi en Alienígenas Ancestrales en History Channel. O sea, lo tiene, si se quiere, entendido desde un costado banal o incluso desde el costado de alguien que está como medio fanatizado porque encontró un ovni. Está todo medio tan desordenado en el mundo de la película que cada uno aporta lo propio medio De rebote. a los tumbos, ¿no? Medio, sí, medio de rebote. Aparte todos hablan mucho. O sea, el único personaje que se detiene un poco más es el personaje de él. Y algo que pasa ahí, antes se muere el padre. Tienen esa filmación. Con todo la pantalla verde, bueno, no hace falta. Vuelven y algo bueno ahí es que ella le dice por primera vez lo de mirar. Vos te acordás hasta el día que vos estabas entrenando a tal y papá ni me miraba y vos me miraste. Y algo lindo ahí es si el padre de ellos es la tradición, si el padre de ellos es el descendiente de esa primera imagen en movimiento y son los Haywood, que a la vez son Hollywood, papá nunca me miró y él le dice algo como papá estaba salvando la industria pero siempre sabía dónde estabas o algo así. Y bueno, hay algo ahí de recoger el guante para mí con la figura de la mujer, de bueno, seguramente se cometió alguna injusticia desde ese lugar, pero siempre estuvo presente la mujer dentro de Hollywood y estaba el hermano y finalmente ella es la que se va a quedar. O sea, el sacrificio va a ser el de él para ahora la mujer ser la que medio toma la posta, la que Sí. hace el plano. Bueno, viste que cuando está esta duda de que se discute, no importa el final en realidad, que es si murió o no murió. Es como es parte de su imaginación porque el plano es tan En This Out Yonder.
¿Qué? Dice más allá. Más allá y Está están encuadrado entre humo. Sí, ¿no? Este es un poco el plano final de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Digo, es el mismo debate, con la misma dicotomía, bueno, che, pero no se murió, pero Yo creo que claro le que está haciendo un plano. Murió, ¿entendés? ¿no? Como- O sea, Pero- dentro de la yo- diégesis de la película. No, sí, para mí también murió. Yo entiendo lo mismo, pero cuando ella habla con Antlers, le dice, filmar lo imposible, eso es imposible. Dice, eso, o sea, vos te metes ahí y es un sueño del que, como, no recuerdo textual la frase, ¿no? Pero Sí, que te hace chocar, creo. sí, de que no salís más, una Eso. cosa así, ¿no? Y el final es eso, ¿no? Es como, Es pero- increíble ahí porque inclusive el propio Antlers es el director, Sí, Sí. sí. no termina llegando al lugar donde sí llega ella. Porque el director ante el bicho y encontrar finalmente eso que buscó toda la vida o ese plan imposible, termina yendo diciendo no merecemos lo imposible, termina siendo como una especie de falsa salida, ¿viste? Este Es- tipo que se lo llevan, que se entrega, y aparte pasa algo ahí, que el último plano del tipo, que es el de los pies muy 8,5, es el inverso, esto lo decía Pitti Patrolero el otro día, es el inverso al plano de ella. O sea, el último plano que nosotros vemos de ese director es él desde arriba, ubicándose quizás en ese lugar de lo alto, filmando para abajo, y el de ella es de lo bajo hacia lo alto. El Para pozo mí es- hay algo de que ese personaje no termina de inclusive de entender, por así decirlo. Aporta lo suyo porque aporta la cámara sin electricidad o lo No, es que siempre es como un buen ejercicio para hacer que en las películas de terror mueren los que algo no aprendieron, Claro. ¿no? Y acá tenés dos personajes que algunas cosas aprendieron. Bueno, en el caso de Antlers algo aprendió, pero al final no le sirvió. Tenés a Jupe y a Antlers, ¿no? O sea, Jupe que es como, bueno, yo quiero sacar provecho 100%, y después el final de la película es, bueno, está bien, vos podés hacer plata con esto. Porque en definitiva, digamos, si uno lo piensa en términos cinematográficos, el cine genera plata. O sea, no es que está mal. Es que para mí por eso termina en el parque de diversiones la película. Y en el caso de Antlers, que comete el error de ir y mirar al bicho, es un poco esto de como del director de cine medio de guerrilla que se muere. No que se muere con la suya, pero que. Con la causa. Porque tampoco, porque que se muere, que es al pedo, ¿no? Que es como muy para un público chico. Como que queda en lo vetusto, ¿no? Digamos, como- Parece Queda- medio tirarla no. afuera, medio estoy tan loco que me come el bicho dentro de lo que es el mundo de la película y dentro de lo que es la segunda lectura sobre el cine mismo es medio un pavote, ¿no? Que tira... Es que es egoísta, digo, es justamente lo contrario a la foto, que la foto es para ser compartida, la filmación de él es suicida, es para Sí, que raro. quedarse él con la Es medio experiencia. cinefilia de culto, ¿viste? Sí. Medio como nos quedamos ahí en el Bueno, de en la que se imagen despida de- con en el póster de No estoy diciendo que Pil no le guste Fellini ni demás, pero el plano de 8,5 Sí. y es medio eso. No estoy diciendo que deliberadamente se haya buscado llegar a ese plano, pero le queda ese Y no personaje. le debe tener el aprecio a Fellini que le tiene a Carpenter. Claro. O sea, no hay... Pero también digo, Aparte el otro es hermoso porque la película se resuelve al final. Primero que no lo hablamos, pero que sea un parque temático sobre western. También hay una toma de postura ahí de que hoy el western está manejado por el japonés que no entiende nada y que encuentra en eso una posibilidad de vender. Un tipo que se encuentra literalmente dentro del mundo de la película, un bicho que cae del cielo y que se come los caballos y encuentra en eso decir, bueno, vamos a vender tickets, ya es rarísimo de entender inclusive dentro de la película. Bueno, ese tipo es hoy el que maneja un parque temático de western, o sea, el western reducido a un parque temático con todo dentro del mundo del cine lo que se habla de los parques temáticos y Scorsese, de Marvel, los parques temáticos, pero la película se resuelve dentro de ese parque temático
con el uso del el inflable ese cowboy que no es un cowboy, sino que es una especie de globo de venta sobre eso, y con la máquina de sacar fotos, Y con medio, la monedita. medio como Monedita, claro, sí. medio como lo más bajo o lo más banal o lo más tergiversado que termina siendo utilizado como se debe utilizar y bueno, finalmente llegando a entender, a resolver Es que es eso. el proceso, o sea, digo, la herramienta para vencer en la película es el proceso inverso a lo que hizo Jupp con Claro, ese elemento original. claro. O sea, si Jupp en un primer momento tomó el western y lo volvió un globo, en este caso M y OJ vuelven al globo un vaquero de western. Pero es un globo. Y eso. Y si fuese un director que no cree en esto, o que ve en el cine espectáculo algo malo, o en Hollywood algo malo, te haría que ese parque temático de western lo prende fuego, lo tira abajo, no. Sí, abajo Hollywood. Claro, el lugar común de eso es decir, bueno, esto llamó a este bicho a que nos mate. Y lo resuelvo, no sé, como el director, en el medio del campo. Hay una línea que subió hace poco en Instagram donde Jordan Peele dijo que él empezó a hacer Nope, digamos, y que lo motivó a hacer Nope era que estaba preocupado por el futuro del cine, ¿no? Que es como lo uno puede ¿Dijo leer. eso literal? Sí. Y claro, uno puede leer la frase como, bueno, estoy preocupado por el futuro del cine, quiero hacer una película de cine, ¿no? Pero no pero no que habla de cine, sino como después, o sea, obviamente nosotros entendemos a qué va la frase, ¿no? A que Sí. o sea, el futuro del cine te pone la pantalla verde, lo de las cámaras, ¿no? O sea, y que también creo que un poco en ese punto lo que retrata, porque también se ha hablado del tema Cine Nope, es, digamos, en dónde empezó todo, ¿no? Y a dónde ha terminado todo hoy, ¿no? Y cómo la forma de volver a, digo, que en un pueblo tan chico todo esté tan comercializado, es Claro, porque encima la película se ubica, Sí, como no se ubica decirte, en la ciudad. en Dolores, no es en Sí, Nueva sí, York. sí. Sí, y dentro, inclusive dentro de ese mundo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llega eso. El personaje del japonés es que haya elegido al mismo actor que Burning. Sí. Es que digo, hablando un poco del lenguaje del cine, ¿no? Que maneja la película, justamente el lenguaje de él es un no lenguaje. Y un poco va de la mano, si se quiere, con esto mismo que ha dicho Scorsese, ¿no? En declaraciones múltiples veces, de la figura del ejecutivo de hoy, que no es el productor de cine del Hollywood clásico, sino es un chino, porque no lo digo racista, digo, la gran mayoría de dueños de empresas son de China, que nada, qué sé yo, que así como tiene plata metida en Paramount, tiene plata metida en Toyota, como que no tiene un pedo que ver con nada. Y justamente el lenguaje de él es un no lenguaje porque habla no habla tres idiomas, pero la película hace como una acentuación importante en esta idea de que es asiático, está en medio de un western, en un momento tira frases en español, en su cuarto, en su oficina tiene como un museo oculto, que eso es tremendo, este oculto el museo, con el trauma que vivió, que le pagó que le cobró a una pareja holandesa para dormir en ese cuarto. O sea, es todo como la globalización en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sí. Que siempre decimos esto de la globalización y ¿cómo se llama lo otro? La tradición. No, globalización y claro, lo universal. Universal. Que en realidad lo ideal es la universalización, no la globalización. Y esta oficina y Universalidad. La universalidad, exactamente. Y esta oficina es como el punto crítico del desconche, ¿no? Como que no hay nada.
O sea, Esa está, es está un- todo, pero no hay nada. Es un digamos. desentendimiento total, no por el hecho de que haya un japonés disfrazado de cowboy solamente. No, claro. Porque alguien podría decir, hasta señalar eso muy pavamente, como algo racista. Como, claro, la película me dice que no puede existir un japonés cowboy. En el desierto, Y claro. por supuesto que no dice eso la película. El problema del personaje es el no entendimiento en el caso de la película, De lo que es un western. de lo que es un western y de lo que sucede con lo indomesticable, con lo inmanejable. Es un tipo, es un personaje que se cruzó el famoso, le vio la cara a Dios 2 veces, porque se cruzó al mono de chico y al bicho y la cuenta que sacó de eso es, vamos a ver cuántos tickets vendemos de esto. Es el intento de comercializar algo que no se puede comercializar, o la utilización de una fuerza tan grande para ver si saca unos mangos. Inclusive cuando los invita a ellos, que les hace el comentario de yo se los muestro gratis, pero a la gente le cobro, ¿eh? Y después vos ves que tiene los elementos de un mono hizo mierda todo y el tipo tiene un zapatito. El zapatito es el primer plano de la El primer película. plano de la película, el zapatito exhibido, el mono, la camisa del mono, Hay una estatua del una monito. estatua, y la hermana le pregunta, che, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Y él dice, hay un sketch de Saturday Night Live Sí. que lo ves y te explica todo espectacular. Creo que del mono hace Juan Carlos y empieza a... La rompe toda Juan Carlos. Sí, como el sí. mono. Y ella le dice algo como, no, bueno, te preguntaba algo, pero ¿qué pasó? Y bueno, porque la persona, el pibe ese no entiende qué pasó. De hecho, cuando lo cuenta, viste que hace el corte a él Sí. de pibe en la mesa. Y de hecho, inclusive eso, ¿no? Porque la película todo el tiempo te muestra... Eso es medio como algo interno de él, que lo tiene en el fondo, pero no lo puede resolver. No, es que yo creo que ahí es donde está el punto. Que llegó todo de vuelta, tomando a... Ponerle que estamos, no sé, ponerle que está en Virginia, no sé, no me acuerdo ahora el lugar. Agua dulce. Bueno. Es el Texas. Por Se ahí. llegó a tal punto a meterse esa mentalidad que ni siquiera una persona que atravesó por un trauma puede identificar a ese trauma como algo que debería utilizarlo, digamos, Trascendente. o que mínimamente no debería comercializarlo, ¿no? Porque bueno, él no lo entendió, pero también hay un entorno que le hace a él no entenderlo de esa manera, Por supuesto. ¿no? O sea, Bueno, y creo que está bueno. Voy a decir algo muy out of context. El otro día estaba viendo una entrevista al Papa Francisco. ¿Da entrevistas? Una que hizo Telon. Y decía algo el Papa, Our Pope, decía que estaba hablando de social, viste, de la pobreza, qué sé yo. Decía que para entender el centro había que ver la periferia. Y lo estaba pensando justo con esta película de que para ver cómo el estado de las cosas hay que irse al lugar más alejado, que es este rancho en el medio de la nada. Y que incluso fue donde esta estrella de sitcoms, ¿no? Que es él, ¿no? Como esta estrella de la televisión, se fue a instalar para tener como su pequeño show. De hecho, ahí me parece que, más allá de que te muestren que él le va bien en el parque temático, hay como cierta marginalidad, de que el tipo claramente está fuera del sistema. Sí, no hay Como que nadie encima. En un show donde un bicharraco gigante se come un caballo, Hay 20 personas. 20 personas, Sí. flaco. Es terrible porque él lo vende inclusive por monedas, justamente monedas, que Sí, es sí. el objeto de la película. De hecho, hay algo muy bueno. A mí me encanta él como actor, más que nada por lo que hizo en Burning y acá. Eso, que bueno, sí, bueno, si querés decirlo vos, Lucas, ¿no? Pero No, es no. imposible que no lo haya visto, ¿no? Es muy difícil que no, que lo haya visto, ponele que, bueno, es una película. No, que dentro de haya todo, leído Burning. que la haya entendido bien, digamos, que la haya interpretado bien, a eso voy. Incluso si no la vio. O sea, incluso si no la vio y hay una coincidencia del destino, Mística. entendió lo mismo. Literal, obvio. Porque uno puede trabajar sobre lo que ve. Y lo que ve es que
este actor Sí, pero no está sé, haciendo lo mismo. claro, no sé si con el actor, pero con la idea. Y quizás la coincidencia es que justo hizo el mismo actor. No, la Sí, idea no, de los sí, personajes. lo No, pero o sea, lo que es este Jordan actor. Peele habló de Burning, ¿eh? O sea que... Bueno, sí. Lo que es este personaje acá es este mismo actor en Burning. Es que esa especie de ente globalizador que era ese personaje totalmente destradicionalizado y oriental completamente occidentalizado y En aquella película el tipo iba a un local nocturno que tenía un nombre en inglés, que se llamaba Brooklyn, cocinaba espagueti, tenía un auto italiano también, viste, toda una mezcla de... y acá iba a un boliche Hacía las de misiones, música... no hacía las misiones como en África, que ahí es donde Sí, conoce sí. a la novia de Iba a bailar música electrónica, ¿no? Es como una cosa oriental completamente... bueno, y acá es una cosa occidental oriental, es como lo mismo pero del otro lado del mundo, ¿no? Porque un cowboy oriental. Está bueno. Qué lindo debe ser la pregunta. En realidad no tiene nada de que ver con el análisis que estamos haciendo, pero ¿existirán charlas? Jordan Peele y ese actor sabe. Y es. ¿Qué pregunta? Es la pregunta de oro. De hecho, ¿sabes que justo estaba pensando hoy en esto del cine que siempre se habla a sí mismo? Que el gesto de. ¿Viste el gesto del. Sí. Bueno, del te estoy mirando? Es el. Y esta película tiene muchas cosas de Shyamalan. Es el gesto de Glass y el de Unbreakable. Cuando Bruce Willis le hace al hijo así. Claro. Y ahí hay algo que vos decís. Como justamente la película habla de los aliens, de hay algo más. O como hablaba Contact de CMX, decís, acá hay algo más. O sea, no puede no existir algo que esté conectando a todo esto. Bueno, pero el propio Peele citó a Shyamalan de ejemplo, de referencia. Claro, bueno, o sea, sí. Sí. A Spielberg y a Shyamalan. A los Pero dos. por eso lo encontrás en los gestos mínimos. Porque digo, Sí, uno puede decir, entiendo. es obvio la referencia a señales. Obvio no digo que sea obvia la película. Sí, está más al alcance de la mano. Pero decís, bueno, señales, tiburón. Pero después está en los gestos mínimos, o sea, incluso el personaje de Antlers, que es el personaje de Robert Shaw en Tiburón, ¿no? El que era el Robert Shaw es el, no me acuerdo cómo se llama el nombre del personaje, pero el pescador, Sí, ¿no? sí, Como sí. el experto, que le pasa lo mismo que a él, que se lo come, ¿no? Que no puede llegar hasta el final. Es bastante similar en ese sentido. Acá lo que decía del gesto de la mirada del final tiene un poder, funciona ya sacando lecturas. En el cine se te caen los pantalones con él haciendo el gesto de mirar a la hermana y llevándose al bicharraco, boludo. Aparte la hermana con la llave y ahora es buenísimo como dentro del universo Hollywood el caballo de él es la moto de la hermana. Como ese jinete anónimo que se lleva el caballo y que se mira también la conciencia de él de en algún momento mirar al bicho y hacerle frente es de una lucidez terrible porque todo lo contrario con el muchacho de TMC, esta especie de Paparazzi. sí, de Pablo Layuz que cae al rancho y un boludo sin salvación, un boludo sin retorno que hasta el último momento de su vida, hasta el punto que él termina diciendo, bueno, maestro, ya está. Bueno, pero está bueno porque él busca la cámara. Y claro, él busca la cámara Y ellos también, y el casco pero hay de la otra moto cosa. que usa es una especie de hiperespejo que mira hacia todos lados, Y ¿no? viste que OJ se da cuenta de que ya no lo puede salvar porque en el casco de él ve el reflejo Claro. de la nave, se ve mínimo, pero ves la nave acercándose. Algo más que no me quería olvidar de Shoop es que el tema del museo va en contraposición con la idea de ellos, de la tradición y de los caballos, digo, porque nosotros estábamos pensando la primera vez, y creo que en el Discord también se generó como un debate sobre la secuenciación de la película, ¿no? De por qué los capítulos. Sí.
Y yo creo que hay como una idea bastante importante, incluso en los primeros planos, volvemos ahora a la secuencia de montaje, que hay un traveling lateral donde te muestra todas las casillas de los caballos, de justamente decir, bueno, estos son mis caballos, o sea, estos son los caballos de los Heywood, tienen un nombre que tiene peso propio. También me hace acordar a CMX, ¿no? Lo que hablamos en el episodio anterior, esta idea de la importancia de los nombres, ¿no? A diferencia de lo que tiene el chino, que son el museo, que el museo involucró a toda su familia. Y ahí eso también es lo que está bueno de la película, que son dos familias enfrentadas. Más allá de que la familia de Jup no tenga, si se quiere, tanto como tiempo en pantalla, la idea es justamente la opuesta a la de los Heywood. Porque digamos, este padre, que además de ver algo divino, se lo transportó a su familia, pero para que los hijos se vistan de extraterrestres y hagan pelotudeces totales. Ah, claro. No. Digo, lo que incluso él vio no se lo puede transmitir a nadie, más allá de que se quede encerrado en sí mismo. Los nombres de los caballos. Y los nombres es muy Lucky. importante. De hecho, la resignificación final de la película es Jean Jacket, ¿no? Porque Jean Jacket es, de nuevo también, toda la película que es volver al trauma del pasado y superarlo siendo siendo superior. Está el trauma de ella, que es no haber conseguido a este caballo, a Jean Jacket, y en el final enfrentarse a eso para vencerlo y dejarlo atrás. Entonces me parece que, creo que una de las lecturas, no creo que sea una sola, es este tema de la importancia que tienen los nombres y demás. Incluso el propio Gordy me parece que tiene como su peso que hay que resignificar. Bueno, O.J. ¿no? Aparte, viste que está el Bueno, chiste, O.J., te sí. llamás O.J., le dicen es por O.J. Simpson. Yo creo que viene Sí, por ese sí, lado. sí. Medio como una corrida de sos negro y te llamás O.J. Yo creo que... Estaba corriendo. De hecho, está bueno de Gordy, ya para cerrar con los nombres, que vieron que Gordy es Gordy, pero en realidad hay como 50 monos que se llaman Gordy. Claro. Justo tocó ese mono, pero Gordy no es Gordy. Claro. O sea, Gordy es la marca. Justo les tocó ese día filmó el Monaco número 3. Claro. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero claramente podría haber sido el Monaco número 3 como podría ser el Monaco número 1. Pero no tienen nombre. Y al contrario de lo que les pasa a ellos, que es muy específico. Y es importante también el nombre, ¿no? De los caballos. No, y además hay algo de que no sé si... Yo el otro día puse algo así como un tweet de lo bien que está, ¿no? De lo contento que me ponía que dos películas contemporáneas, mainstream, hayan tenido tanta aceptación y que estén muy buenas, ¿no? Porque también, a ver, películas mainstream que tengan aceptación hay un montón, pero bueno, después las ves y decís, y estas son películas que me parece, digamos, objetivamente, técnicamente muy buenas. Digo, más allá de todo lo que estamos diciendo. ¿A qué te referís? Ah, ok. Técnicamente. No, pero ¿a qué películas? ¿A las de él decís? No, Top Gun y, ok. y No. O sea, técnicamente son impecables. No estoy hablando de... Sí, porque sí. puede alguien me decir, Lecturas. bueno, pero hay un error acá. No forma parte de la conversación lo que estoy diciendo eso. Sino eso me o sea, pasó. a diferencia de... Porque también ha tenido aceptación masiva, qué sé yo, Civil War o una de los hermanos rusos, y uno la ve y dice, técnicamente esto es insostenible. Sí, le gustó a mucha gente, pero es insostenible. Yo acá estoy hablando de que esto es cine, ¿no? O sea, Top Gun, cine no lo digo como cine, Sí, sí, no, sí. estoy hablando de que es una película cinematográfica, a eso me refiero. Yo venía de ver Sí. Los sí. Anillos de Poder. Y porque me gusta El Señor de los Anillos, me gusta el universo. Y fue es una obviedad, pero a veces parece que no es una obviedad y que es todo lo mismo. Que no se puede... Es tan obvio técnicamente, a simple vista, que no es lo mismo, que estamos hablando de cosas muy disímiles, que bueno, que la gente elija, en este caso, ¿no? O Top Gun, me parece que está bien a veces separar. Está bien que de a poco, o que quede la imagen de, che, esto no es lo mismo, no es lo mismo. Y quizás no se da cuenta. Bueno, en su mayoría no se van a dar cuenta.
Sí, pero hay algo ahí que convoca. hay algo ahí que convoca, eso, hay algo ahí que el famoso, las cosas cuando están bien hechas son... Siempre hay igual, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que... Pero, No, siempre existe un caso siempre va a haber. particular, sí, sí. Pero bueno, acá estamos... aparte yo estoy soltándome de... Acá yo no estoy hablando de temas de gusto. Porque siempre que no le gusta va a decir, pero a mí no me gustó Top Gun, así que Top Gun no, bueno, está bien, flaco, no me importa No, eso. bueno, pero o si sea, vos- estamos hablando de como el tecnicismo de la película, digamos, está bien hecha, son dos películas que están bien hechas. Que es muy difícil, digamos, que venga alguien y diga, che, ¿sabés que acá esta secuencia hay un error de... Digamos, es muy difícil que uno pueda... Es ese como tipo ver de una- cuestiones. Cosas que... Una sí, semifinal de Champions y decir, bueno, acá están jugando bien, exacto, después ¿entendés? capaz que no te gustó el partido porque te gusta otro fútbol, bueno, no importa, pero se está jugando bien. Claro, y vos pones eso al lado de el partido de Flandria el fin de semana y ves la diferencia, son notorias técnicamente, ¿entendés? Bueno, hace poco vimos con Manu una película de la que hicimos Patreon, que es Prey, Sí, una película que tuvo, lo pueden escuchar. que sí, lo pueden escuchar, que tuvo aceptación general dentro, o sea, no es lo masiva que es esta película, porque es una película más chica, que salió en Star Plus. Me parece una y- aceptación masiva en la cinefilia, Es digamos. una aceptación masiva en la cinefila porque, bueno, no... No salió en cine. Exacto. Y... pero uno ve el clímax, sí, el clímax o parte del clímax, no entiende los espacios de la película. No los entiende, Sí, no se entiende. o sea, no los entiende. Tenés un personaje que está corriendo por un lado, otro que está por otro que está escondido, el depredador en un lado, y decís, ¿qué carajo? No se entiende nada, ¿viste? Después tiene algunas secuencias de acción que están buenas, no me parece una gacha la película, está, o sea, pero a eso voy, que esto Nope, acá Nope, cuando vos ves que él se esconde en el granero, o cuando ves el momento del clímax donde ella está en una punta y el otro, y se entiende perfecto. Y eso es, primero que es muy complicado de hacer, sobre todo cuando uno está hablando de distancias tan grandes. Y segundo que No, filma el campo abierto con una distancia... ese tipo de cuestiones me parecen como irrefutables. La nave se entiende siempre dónde está, dónde la tiene arriba, al costado, por dónde viene. Y eso es algo que Peele no lo había, digo, es un salto para mí muy grande en su carrera porque las otras dos películas eran más chicas, Claro. ¿no? De espacios más acotados. Y esta es una película, digo, más grande tanto en presupuesto como en espacios, ¿no? Sí, y aparte también esto de que más allá de lo obvio de los espacios y de su amplitud, incluso en la elección de los planos, digo, hasta ahora no era como un director que vos decís te va a tirar un horizonte a lo John Ford, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque estaba pensando de que es cierto que Get Out es una película súper contenida, trata todo en una sola casa, es casi todo una sola locación. Ves Us y decís, en Us, bueno, pasan por toda como una ciudad, más o menos. Van Había al igual, lago. había igual la escena de cuando entran los... Me salen los blancos, porque son los únicos blancos que hay, pero ¿te acordás que ellos están arriba? Es un lugar cerrado, pero ellos están arriba, ellos están abajo y hay como una especie de traveling circular o en 360, no me acuerdo. Sí, bueno, lo mismo, pero digo que no, pero que sube y baja. No recuerdo ahora exactamente cómo era, pero digo que uno entendía perfectamente la disposición, entonces uno ve que, bueno, eso, aunque sea en espacios más chicos, ya lo estaba. Y esto es, bueno. Sí, pero esto es faltaba como si se quiere esta la cuestión tesis. del trabajo en los espacios grandes, porque si en As recorrías toda la ciudad, pero incluso lo filmabas en espacios cerrados. De hecho, Sí, cuando en As estaba la escena del auto, viste que se prende fuego, que se va para atrás y así lo vencen al nene, creo que es. Está todo filmado, viste, como medio cerrado todavía. Sí, sí, sí. Y acá evidentemente hay eso, ¿no? Un paso más grande, que creo que también va de la mano con lo que es propio del género, ¿no? Digo, del western y demás, digo. No, pero además, yo te digo esto y ya te acordás de 3 planos de la película. O ya te acordás de un plano de la película que con eso ya alcanza. La distancia en la que está el personaje principal con el caballo a la noche de la casa en la que está la hermana arriba escuchando música.
te digo eso y ya te acordás el plano perfecto. Con él con el caballo, digamos, casi un over the shoulder, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que de vuelta, una película como Prey, por citar una contemporánea, no quiero pegarle a Prey, pero es lo que vimos hace poco, en 3 secuencias, no sé, digo, 3 secuencias así de fuerte, no se comprende. Entonces por eso digo que cuando salen estas películas, digo, de alguna forma son masivas y están muy bien, digo, es muy saludable para el cine ese tipo de cuestiones. Después, si el de a pie, por así decirlo, se percata de eso, bueno, eso escapa de nosotros, ¿no? Pero objetivamente es lo que sucede dentro de las películas. Es que yo creo incluso que el plano general, en la situación actual del cine, ha evolucionado para mal, digo, porque todas las películas que salen ahora mainstream, más pueden ser de superhéroes o no, de ciencia ficción, el plano más habitual es o un plano medio o un plano general que cubra para que se vean 40 personajes distintos, Sí, pero sí. no se entiende un pingo y es todo digital. Sí. Y es como que es el plano general utilizado no para organizar como los elementos. One Perfect Shot. No, pero más allá de eso es el plano general como el recurso en el cual voy a poder meter lo más que pueda dentro del plano. Sí, sí, sí. Y no tanto pensando como cómo voy a jugar con un espacio tan grande y con elementos más chicos dentro de un mismo plano. Que un poco es la idea del western, ¿no? Y un poco digo el clímax, que parece medio novedad lo que voy a decir, el clímax que es una filmación y es donde todos los elementos que estaban como en discordancia, ¿se dice? Disonancia. En disonancia se juntan para cazar a esta nave, que no lo dijimos, pero está bueno que la nave es un sombrero de cowboy. Sí. Se juntan para derrotarla, sea como en este set de filmación donde se tienen que juntar como todas las partes. Hay algo que me gusta también del clímax. Viste, Lucas, vos habías mencionado esto de que parece que al principio la solución es no mirarlo a los ojos, que es como una solución parcial, porque si no lo mirás a los ojos, no te come, pero no lo vas a vencer. Claro. Y al final tiene que mirar a los ojos y demás. Pero algo que también me gusta que es que toda la película pasa porque ellos se tienen que unir, y hablo de los dos hermanos específicamente, ellos se tienen que unir para salvar la tradición. Y en el final de la película, en ese gesto de ojos y demás, ellos se unen, pero al mismo tiempo se alejan. O sea, hay como una contradicción ahí del planteo, o sea, no del planteo, sino como de lo que está pasando. O sea, ellos se tienen que separar en cierto punto para volver a unirse. Aunque, bueno, después se tengan que unir con él en el más allá y demás. Pero creo que como que la película tiene toda esta cuestión de las falsas salidas. La de Jupe, la del no mirarlo. En realidad, volvemos al western. ¿Cuál es la frase de Liberty Balance? Sí, when the legend becomes fact, print the legend. Claro. Bueno, es eso, ¿no? O sea, él para convertirse en leyenda se tiene que morir. Sí, No, sí, para quedar en la historia tiene que morir. Y bueno, lo mismo que decía, ¿no? Esto de filmar lo imposible. ¿no? Aparte tenés como dos. Tenés el sacrificio real del hermano y el sacrificio del cowboy inflable. O sea, el espectáculo, la película, Hollywood y el sustento detrás de el cowboy y el hermano de ella. O sea, que también se termina uniendo con aquel jinete anónimo y la historia del cine en sí. Y el que nos sirve, que es el hippie. Y el claro. Ponele hippie, no es hippie, Sí, pero sí. bueno, se entiende, ¿no? El director. Claro. Ese se queda fuera para mí. Y yo tengo una pregunta que es ¿por qué la elección del el buzo de Crew del Rey Escorpión? Viste que él al final se pone el buzo que dice Crew, por supuesto están todos por filmar justamente. Y bueno, ¿quién dirige el Rey Escorpión? No, mira, ahora si lo pienso rápido, el tema del Rey Escorpión estaba yo no recuerdo si era una de las primeras veces que se implementaba una técnica determinada de cine digital. Si vos ves la película hay como un meme conocido en la cinefilia de que se ve como el reverendo ojete cuando aparece el Rey Escorpión, tipo todo mal digitalizado, como muy muy feo. Puede ser que vaya un poco Aparte por ahí. tenés lo de Escorpión también, que es él es el domador y
Bueno, viste que todo lo que perdón, son los animales dentro de la película. el de TMC le dice Scorpion King. Claro. Le dice, andá y convertite en... No le dice en héroe, le dice como guarda tu nombre, ¿no? Algo así Sí. le dice. También estaba lo de Flashpoint. Viste que al principio dice la estrella de... Trabajamos con ustedes en Flashpoint, a la actriz. Sí. Y también antes le decía al padre esto de... Nos eligieron para la secuela. Una cosa así le dice Sí. el padre. Hay algo con lo de Scorpion King que lo estoy pensando... Se me fue ahora, pero... No me acordaba, la verdad es que no... Bueno, también pasa que, bueno. Como es lo una- más y coyuntural, lo- decís. Van a ¿En seguir qué apareciendo. aspecto? No, digo, como nombrar una película como... Que dices, el No, Rey Escorpión. sí, bueno, puede ser, pero también porque creo yo que es una película, digo, en algún punto, esta es una película épica, ¿no? Y bueno, esta es una épica, ¿no? Una épica, se entiende lo que Sí, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Como, A gran escala. sí, no podía ser big, ¿viste? Sí. No, o sea, tiene que ser una película... Grandilocuente. Sí, Y va un poco de la mano con esto de... Vieron que también lo dice Antlers, que es uno de los momentos donde él quizás la pega. Dice el famoso one for you, one for me, ¿viste? Como bueno, yo les filmo los comerciales de estas pelotudeces que estoy haciendo al principio de la película Sí, sí. y después te filmo mis documentalitos experimentales con animales. Sí. Y también había creo que un poco ¿Cómo? también puede ser eso, ¿no? De que él y el rancho tienen como una tradición y bueno, después los van a llamar para hacer una de John Ford como lo van a llamar para hacer Batman 4. No, ¿el escorpión pica y muere? No sé, Ella es un biólogo. porque estaba el coso, ¿viste? El cuento de este escorpión que Ah, necesita sí. pasar del otro lado Sí, y el sí. sapito le dice te llevo y demás. Bueno, el medio que él pica y muere también. Es el Claro, cowboy bueno, ese para- pica y muere. sí. ¿Qué sé yo? Otra cosa que quería preguntar es el sentido del nope. ¿Qué? Mira, si vamos a lo que dijo Jordan Peele, que igual no hay que tomarlo con pinzas, porque incluso no es una explicación de la película en sí. Él dijo que cuando volviendo a esto, ¿no? Cuando la gente preguntaba si quería ir a ver una película de cine, si quería ver una película de terror, lo más usual, la respuesta que más escuchó fue Nope. O sea, decían, che, vamos a ver una película de terror, y decía Nope, ¿viste? Entonces, una forma de titular a la película Nope era como tratar de traer al mayor público a ver una película de terror, porque seguramente no piense que es una película de terror porque se llama Nope. Y el Nope lo asocia con la respuesta que da para no ver una película de terror. Bueno, medio lo que hace la película con el parque en ese sentido. Claro. De reutilizar lo manoseado, lo tergiversado, en este caso la negativa a ir al cine totalmente pava. Es medio irónico, ese Nope es como hasta sobrador. Sí, y yo también lo asocié. Digo, esta fue la respuesta que él dio, que me parece que está buena. Pero yo también lo asocié con que, bueno, primero por un lado se la pasan diciendo no, eso dentro de la... obvio. Y segundo que si uno se acuerda de Us, ¿no? Mucho se habló de que Us es nosotros, ¿no? Us es nosotros y es Estados Unidos, United States, ¿no? Si uno lo separa y pone puntitos. Y si uno pone los puntitos sobre Nope, es Not of Planet Earth, que es como se ubica Ahí va. a los ovnis, Sí. ¿no? A los extraterrestres, Sí, como sí. quiera decirse. Entonces, bueno, tiene ese juego, ¿no? Ese doble juego, triple juego, el título. Y también creo que el tema de la pasividad, ya lo hemos comentado, ¿no? Me parece que toda la película es como este camino de pasar de ser pasivo a activo. O sea, de decir, más allá de lo obvio de que ella grite yes, ¿no? Al final. Pero también esta idea de, bueno, el no movimiento de él, quedarse estático, no avanzar. Y como que un poco el nope, que es como esto de este elemento como reactivo ante algo como de terror, que él lo dice él lo dice cuando ve a los aliens chiquititos, Sí.
Dice nope, nope, No, y se no, va. me voy. Y después- Ah, bueno, ahí lo que está haciendo es lo de lo que decís vos que Exacto. contó él sobre las películas de terror. Sí. Él se encuentra una película de terror y dice no, no, no y se va. Exacto, sí. Y después también está el chiste, que no lo dicen en la película, pero es el típico chiste entre afroamericanos de que si un negro ve a Jason no se queda como un blanco boludeando y se va a la concha de su madre. Qué momento. Tiene un par de black moments. Cuando se da la mano con la hermana y hace tac, tac, y paso total. Pero no lo, digo, eso es una de las virtudes de él, digo, no lo hace obvio. O sea, todas las películas de él tienen una onda terrible. Y también vos podés decir, y acá lo hemos dicho varias veces, de que Spike Lee tiene una onda terrible. Bueno, sí, las películas de Spike Lee tienen una onda terrible, pero te hace una escena de eso y en la próxima escena te pone un cartel así, literalmente. Sí. O sea, No, sí. o sea, Yo creo que ahí lo que pasa con este tipo de autores es que los que lo utilizan bien utilizan lo que son porque son eso, boludo, porque no puede Jordan Peele hacer una película de Tom Cruise, porque es Jordan Peele y tiene una pinta de negro leñador y debe tener una onda bárbara el chabón, entonces bueno, hablo desde mi lugar y por eso también elige la figura de este cowboy anónimo, este primer... pero es que de hecho él toma a esta película y a la figura del cowboy y decir, bueno, este es mi cowboy, no, este es mi, o sea, lo que yo veo en un cowboy, pero no te está diciendo porque John Wayne era un racista. Por supuesto que no. O sea... No, yo no creo que la película tenga ningún problema con John Wayne. No, porque claro. hay gente que entendió que Claro. no, esto es la... claro, Está repatriando esta el es la cowboy. historia negra, de lo que no nos contaron, de que los La que negros nos en robaron. Hollywood... Digo, hay que tener la capacidad interpretativa de un chimpancé, justamente, para Del Gordy. entender que en el Nope está hablando de eso, porque realmente, o sea, además es tan simple como decir que, no sé, porque aparece... porque en Inception hay un personaje femenino que le mete una jugarreta a un hombre, entonces Empoderamiento. es como, digo, muy superficial, digo, Reduccionista. me saco encima la película y... Es que lo pero único- bueno, es lo que pasa también con algunas de sus películas y esto es lo que pasa también con algunos directores con los que de repente... como yo ya la anterior película dije que no me gustó, que me pareció mala por esto y por lo otro, entonces tengo que buscarle la vuelta para desaprobar esta película, entonces le busco esta cosita y esta cosita y esta cosita y listo, me agarro de esas tres. Pero bueno, realmente digo, Jordan Peele es un director que muy alejado de Barry Jenkins Moonlight, que es un garrón, un dramón, que tiene todo como para tirar golpes bajos. Digo, está muy alejado, es un tipo que hace comedia, terror, que se divierte. Digo, no está bajando línea en ningún momento. Es una yo cosa imagino que... Jordan Peele Digo, ver antes- eso en esta película es ya... Digo, tenés que hacer mucha fuerza. Digo, tenés que no haber visto la película, ¿no? O sea, digo, en consonancia con esto de que justamente la película es sobre la mirada. Es No, que- yo creo es que que Jordan Get Out- Peele prefiere toda la vida ir a cenar a lo de Clint Eastwood que era lo de Barry Jenkins. Es que en Get Out ponele que lo tenías como más en bandeja, ¿no? Más allá de que yo, y bueno, ya lo hablamos, no coincidimos para nada en lo que se ha dicho de Get Out en su momento, de que era una película pro-Trump, no, pro-Trump no, digo, o sea, que se escribió para criticar la era de Trump, cuando el tipo la escribió antes de que Trump hubiese asumido. Sí, no era el presidente, Pero Trump. ponele que, Y por Trump bueno, llegó al gobierno en nada. O sea, Trump... sí, no es que estuvo como años preparándose, Sí. pero digo, por más que no coincida, bueno, en Get Out ponele que tenías la familia blanca, y yo... No, pará. Pero además, Get Out, si a alguien le pega, por así decirlo, siempre es medio vulgar decir eso, pero bueno, si a alguien le pega es a los votantes de Obama, progres. Claro, Sí, sí, sí. al blanco Sí, progre. O sea, a los falsos Sí, sí. votantes, no a Trump. Pero acá no tenés la familia blanca. O sea, no. Y ahí es cuando me llama la atención, si se quiere, de que se nota mucho como la fuerza que se hace para encontrar algo que no está ahí. En ese sentido. Pero, ¿sabes cuál es la pregunta? ¿Por qué te gustó Get Out entonces?
Porque si Get Out es la que más habla de ese tema, digo, que lo pone en el tapete, Sí, sí. ¿por qué te gustó Get Out y estas no? Digo, claro, eso es lo que no entiendo, porque estas no lo ponen en el tapete como esa película. Digo, pero bueno, de repente como en Get Out era la primera que aparecía y era cool, viste, como cool entre comillas, cool de culto, viste, como, mira este director que apareció, yo lo banco, porque ya cuando se vuelve más apellido, Cuando gana el Oscar. cuando gana el Oscar y se vuelve más apellido, bueno, vamos a esperar la próxima película, ya no. Es lo mismo que pasó con el Quiet Play parte 2. Es lo mismo que pasó, el Quiet Play parte 1 es como, uy, qué bueno esto, mirá el sonido, mirá cómo se la juega esta película. Este tipo que no había hecho nada y está haciendo una película de terror, banquémoslo, está haciendo algo original. Y después sale la segunda y hace una secuela. Sí, sí. ¿Viste cómo Pero- pasó de ser lo original a... Sí. La... Ya no garpa tanto estar ahí, es una cuestión más Es una cosa de medio... personal, ¿viste? No, Pasa el mucho por el romanticismo a lo oculto, ¿viste? Sí, Pero sí. no lo oculto de... protagonismo de- propio aparte, ¿viste? Y te puedo nombrar 1000 ejemplos, A ver. Don't Breathe 2. Orphan, claro. Orphan Fear Kill. Sí. Y así puedo seguir. Sí, es como que es... Bueno, hay una película que salió el año pasado que mamita. Mamita. Dos películas que salieron el año pasado. Una buena, una muy buena que dejó a todos, che, ¿y ahora qué carajo hacemos? Porque yo venía pegándole a este tipo porque hacía películas mainstream y ahora hizo esta película y ¿por dónde lo agarro? Que fue Malignant. Ah, Y sí. la otra que posiblemente la película más inflada de terror del año pasado, que fue Censor. Sí. Que fue una película, un tedio impresionante. Pero bueno, es como bueno, pero como no salió en el cine y dentro de todo, ¿viste? Y se vuelve una cosa ahí donde no se está hablando de la película, se está hablando sobre, bueno, quiero bancar algo que no se está bancando tanto. Por eso te digo, tiene más que ver hasta con algo personal, una especie de yo quiero ser quien ve lo que el resto no ve, o de que no estamos hablando de la película, es como, ¿viste esas personas que dicen, che, no sabe cómo juega el 5 de Atlético Tucumán, y yo sé, no sé, qué sé yo, pero es Que para más, jugar bien el 5 de debe jugar bien, sí, Por algo sí. está puntero. También pasa, Acosta creo que es. Creo que es Acosta. Pasa, creo yo, que... Y esto no es... Ese es el famoso. Che, no, están todos equivocados. La buena era esta. Sí, el bueno es el hermano, es Cuando eso. te dicen eso, la buena era esta, yo empiezo a dudar, ¿viste? Creo que lo que pasó también y lo que va a pasar en estos... va a seguir pasando en estos años y no es culpa de Jordan Peele, que es que con el éxito que tuvo él, ¿no? Y la inflación que vino con él. Digo, quizás lo que pasó también... No, quizás no, lo que pasó con él fue que salió Get Out, ¿no? Una película de terror con conciencia social, que no tiene conciencia social, Get Out, pero bueno, el público yankee la vio así, Hollywood, el Hollywood más rancio la vio así, y reprodujo eso en una cantidad infinita de películas de terror que tocan temas raciales que son una verdadera poronga, como la del año pasado o la del anteaño pasado, Antebellum. Una Sí, película... pero también hay que decir que esa película, por ejemplo, no existe. No, bueno, sí. No existe. Pero no existe, pero si salen un montón, se va a generar esa inflación. Digo, es Pero inevitable. ninguna existió. Distinto Pero después- es lo del otro muchacho que no lo quiero nombrar. Pero ese señor que no sé cómo se llama. Me cae mal. Pero que sí generó un par de nombres de unas películas y decir, me tengo que fumar que se esté hablando de toda esta Sí, de película Men, porque es ¿no? De como... porque es ¿cómo se llama? The Lodge, esa película The Lodge, ¿cómo se llamaba? Sí, de Lodge. The Lodge, ¿quién se ve hoy The Lodge? O Saint Maud. Same Out, ¿viste esas películas que decís? Pero bueno, como que Pero queda... que en el momento, Venom no pasó nada, porque es tan evidente. Porque, No, es porque evidente todos cuando lo ves las de hacen- Peele. Porque, primero porque se leyó mal y segundo porque todos lo hacen tan mal que es muy evidente, entonces no pasa nada con eso. Digo, sí, es verdad que salen un montón de películas, pero no al menos dentro del terror no me parece que no termina pasando nada. Sí con las otras películas que es como que
viste, aparecen en los tops de lo mejor del año, te dicen esta es la de terror de verdad, y rompen un poco más las pelotas. Quizás lo más directo que sí pasó fue lo de Candyman. Sí, Que pero lo por de el nombre Candyman, propio. claro, viste Candyman, bueno, la viste, No la vi. pero la escribe Jordan Peele. Mira. Y la película Seamos buenos, seamos justos. es un primer draft, ¿no? No. Sí, y además, sí, es un primer draft y después le escribieron otra persona más. Ah, bueno. Entonces, no... ¿No le gustó? No, es que Es una película que vos la ves y está ¿Qué? bueno para hacer el ejercicio de decir, esta escena la escribió Jordan Peele y esta no. Porque tiene escenas que se contradicen, digo, hay escenas que se contradicen, pero en forma muy, muy grande, ¿no? O sea, escenas que son como una bajada de línea y otras escenas en las que está hablando de interpretaciones de obras y qué sé yo, y de cómo ese tipo de cuestiones. Entonces vos decís, pero pará, simbolismo, sí. de simbolismo, sí, vos decís, pero ¿cómo convive esto? Entonces vos ves que hay una crisis ahí entre la directora, que es la que después toma el guión y lo reescribe con 2 personas más, y aquellas, digo, aquella idea que haya tenido Jordan Peele en un inicio, que bueno, después, nada, qué sé yo. Entonces yo no la meto dentro de... Es verdad que fue una película que tuvo un poco más de llegada, pero también tuvo un poco más de llegada por su nombre Candyman, por lo que significa Candyman también. No, sí, pero igual no lo decía como para dejarlo pegado a él, como decir es su culpa, sino por que es más evidente si él estuvo como involucrado en una parte del guión, ver lo que hicieron con la manera que tiene él de escribir y de pensar estos temas y cómo lo deformaron, ¿no? Iba más por ese lado. Incluso la película tenía también como grandes momentos. Yo no me acuerdo si vos habías analizado una escena que era la del Sí. baño. Tiene buenas muertes. Salvo el final, que Salvo el final. está mal filmado, el Sí, final sí. es un papelón. Pero bueno, es como rara, ¿viste? O sea, pero bueno, por eso digo que es interesante la película para hablarla por ese tipo de cuestiones. También no le hace un favor lo de las redes, ¿no? Viste, Lucas, yo no sé si vos habías visto este tema de Twitter, que un tipo salió a decir que ya había visto Nope y bueno, ya se podía considerar a Jordan Peele como top 3 directores de terror de la historia, o top 5. Y Jordan Peele le contestó el tweet diciendo, sos un pelotudo. ¿En serio? Le contestó el tweet diciéndole... Algo así como, ¿cómo me vas a poner a la altura de Carpenter? Que es... Básicamente le dijo, andame más cine, pibe. Sí, sí. Mirá. Me parece como completamente opuesto a lo que sucedió con lo de John Baker. Lo dejo ahí, pues ya lo contamos 800.000 millones de veces, ¿no? Sí. Que igual lo bancamos John Baker, ¿no? Como director lo bancamos. Sí. Pero bueno, aquella declaración poco Poco agraciada. agraciada. ¿Cómo? ¿Qué dijo Baker? Lo que pasa es que ahí no podemos nombrar al más a alguien. No lo podemos nombrar más. ¿no? Te lo decimos cuando cortemos la Sí. Pero bueno, ahí él no salió a decir, che, no, pará, te estás excediendo con lo que estás diciendo. Porque bueno, en parte no debe estar... Sí, total pero me desacuerdo. parece que el marketing tampoco le va a hacer un favor a él. Como que, viste que ya el marketing de las películas lo venden como el visionario, director Jordan Peele. Y digo, pasa eso con varios directores, pero creo yo que en la percepción del público en general o de los críticos que más no les gusta su cine o que le sienten más rechazo, medio que no le hacen ningún favor. Cuando después ve las declaraciones de él y demás y se contradice. Bueno, creo que vamos a ir cerrando con la película. Siempre hacemos la pregunta esta de qué esperamos de él a continuación, pero bueno, buena acá, ¿eh? Como dijo Citric, digo, va a seguir haciendo terror. Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le...? Yo creo que va a volver algo más chico, ¿eh? Te iba a decir eso, para mí se va a ir algo más chico. Porque acá, viste, me daba miedo ¿Cuáles son las 2 referencias que dijo Spielberg y...? Shyamalan. Que justamente Shyamalan es un director que hace algo grandilocuente y después te hace una película en una casita. No, pero yo iba a decir esto de que con Eggers, ¿no? Con el amigo Robert Eggers, había pasado esto que
cuando el tipo se mandó a hacer una película como mucho más grandilocuente, de mayor presupuesto, le salió de Northman. Bueno, la viste, ¿no? No la vi. No te haces ningún favor. Le salió de Norman, que es como todas las cosas malas de su cine concentradas, y al ser una película como súper gigantesca se nota muchísimo más. A mí lo que me pasaba con Nope es que me daba cosa de que al hacer una película tan como grandilocuente en comparación a las otras dos, derrape. Y justamente pasó para mí lo contrario. Entonces Confirmó. creo yo que ahora va a volver a algo más chico. No tiene proyectos confirmados, no tiene nada confirmado. No. Pero tiene cierto ritmo, ¿no? Cada 2 años, cada 3 años. Pero bueno, yo por mi parte muy muy contento por lo que dije al principio del episodio, de que la película un poco reconfirmó lo que veníamos pensando y nos hizo repensar un montón de cosas sobre la sociedad, ¿no? Sobre la reina de Inglaterra. Y creo yo... Una película necesaria. Sobre el atentado, ¿no? Creo que es una película que nos hizo pensar mucho en esta semana. Sí, y es una película también, esto es medio normal decir, sobre todo en las películas que elegimos para hablar, pero creo que si alguien está escuchando este episodio y la vio solo una vez, bueno, que le dé otra oportunidad, ¿no? Ponele que la vio solo una vez y quedó con algunas dudas. Sí. Está bien que acá ya la hemos hablado, pero... Yo escuché 2 casos que se les acomodó en la segunda vez. Bien. A Manu y a Dutch le pasó lo mismo también. Es como que la segunda... Sí, a Luca creo que también. A Luca creo que también. Yo hablé un poco con él. Sí. Sí, eso. Y hay que ver las películas también para juzgarlas, ¿no? En definitiva. Porque, qué sé yo, o sea, uno puede tener de antemano una idea, porque tal película anterior no le gustó, o lo que sea, que igual para mí son 2 grandes películas, las anteriores. De hecho, con las anteriores también pasó lo mismo. No sé cuántos han vuelto a ver As. Digo, cuántos de los que quizás no les haya gustado en su primera oportunidad. Y As es una película también como muy, muy cerrada. Muy cerrada de muy... Sí, redondita. Muy redonda. Así que yo creo que estamos en presencia de un director que es muy rápido y es muy automático. Ya lo dijimos con As. Creo que cuando hicimos As abrimos así, diciendo que estamos ante un autor. O sea, uno ve las marcas por todos lados. Uno lo ve pensando a la película pensando. No sucede tanto eso, ¿viste? Como de ser contemporáneo de un autor que pertenezca, un director que pertenezca a Hollywood, que uno lo vea así, ¿no? O sea, como tan pensado. Pero bueno, porque después hay directores que tienen marcas, pero como bueno, un plan holandés o una característica, pero acá estamos hablando de ya toda una idea, ¿no? Y que además va variando, ¿no? Porque primero pudo haber sido poner, no sé, tema racial y el progresismo y bla bla bla, y el segunda es una película más ya que apunta más a nosotros mismos, en términos como al interno del ser humano, y la tercera ya, digo, el espectáculo, el cine, el mundo en peligro, digo, cada vez va tocando otros tópicos y bueno, veremos qué nos depara la próxima. Incluso si no nos gusta la que viene, yo sé que van a estar los mismos temas. Sí, claro. Sí. O sea, puede ser que la próxima sea una cagada, ¿eh? Como siempre decimos acá, Está bueno pero... que la anterior es As. Sí. Y vos estás diciendo nosotros mismos. Y esta es sobre la otredad total. O sea, esta es sobre... Them. No, que es Not of Planet Earth. Sí. Bueno, vamos a cerrar el episodio. Antes que nada, queríamos mencionar a los queridos patrons, a los patrones del Patreon de Cracosia. Recuerden que el Patreon de Cracosia ha vuelto a activarse. Estamos teniendo conversaciones con Citric, con Belu también, con Midi está invitada. Vamos a hablar de algunos estrenos que no se nos escapó, como ya Citric adelantó en el episodio, hablamos de Prey, pero en el mes pasado hemos hablado de Elvis, hemos hablado de Not Okay, no sé de cuál más hablamos, ya hemos Y subido un Craconotas. un Craconotas,
los tops, estamos pensando sorteos, ahora sí, se va a definir en estos días. Pero bueno, suscríbanse al Patreon de Cracosia. Vamos a mencionar brevemente a la lista que tenemos. Voy a decirlos, a ver si te pido te corras un segundo. Son Diego González, Felipe Paz, Nicolás Ezequiel, Juan Cruz López del Valle, Abril Ayala, Martín, no dice qué, Martín Gastón Cruz, Matías Vega, Franco Castaños, Nicolás Beloni, Daniel Valaresco, Gonza Fabri, Rafa, Julián Leto, Sebastián Restrepo González y otro Julián que no sé quién es. Un Julián Sosa. Ah, Julián Sosa. Perfecto, no nos falta nadie más, ¿no? No. Bueno, muchas gracias a todos ellos por... Y el cafecito. Mencionemos un poco por arriba que estamos deseosos de querer, digamos, deseosos de querer es medio raro decir, pero bueno, queremos acompañarlos nuevamente a un episodio de Mar del Plata, el Festival de Mar del Plata, y obviamente abrimos cafecito para cualquier ayuda que puedan darnos y nosotros poder brindarles la cobertura de siempre y el episodio de siempre. Así que pueden entrar en cafecito.app / Cracosia Podcast y hacernos su aporte, o bien suscribirse vía Patreon, que obviamente todo lo que, digamos, la suscripción vía Patreon, que además reciben estos episodios, Y los beneficios. también, y los beneficios también nos es útil, y ese fondo, digamos, el fondo Patreon y el fondo Cafecito, los planeamos utilizar para lo que es Mar del Plata, tema viaje, tema estadía y bueno, todo lo que conlleva, ¿no?, con la economía magnífica de nuestro país. Bueno. Bien, ¿estamos? Estamos. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo episodio lo charlaremos, no vamos a definir nada todavía. Chao. Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.